Alimento diario. Serie. Y será predicado este Evangelio del Reino. Volumen 3. Buscad primeramente el reino de Dios. Autor Miguel Ma. Semana 1, día miércoles. Lecturas bíblicas. Mateo capítulo 5 versos 4 al 7 y 2 de Corintios capítulo 10 verso 4. Leemos con oración. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, amén, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Señor Jesús, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Efesios capítulo 6, versículo 12. Hoy presentamos el vivir de los que reinarán con Cristo. Vimos anteriormente que el Señor Jesús subió al monte y comenzó a enseñar a sus discípulos, hablándoles sobre las bienaventuranzas. Cuando subió al monte hubo un cambio de esfera, porque Él llevó a los discípulos a otro plano, a una esfera celestial. Bienaventurado significa feliz. Y para llenarnos de todas las cosas de la esfera celestial, necesitamos despojarnos de todo lo que es de la vieja creación. Y debemos también ser pobres y humildes en espíritu. Las bienaventuranzas nos muestran cómo debe ser el vivir de aquellos que reinarán con Cristo, Señor Jesús. A continuación, vemos: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5, verso 4. Cuando recibimos la revelación de lo que es celestial, divino, eterno, y miramos lo que es terrenal, del plano de este mundo, ¿qué hacemos? Lloramos. Al ver la condición de las personas, eso nos conmueve y nos hace llorar. Pero el Señor también nos advierte que no debemos llorar solamente por las personas, sino principalmente por nosotros mismos. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, muchas mujeres lloraban porque Él iba al Calvario. Les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas 23, versículo 28. Aquí comprendemos que debemos empezar a llorar por nuestra condición. Entonces, cuando hay arrepentimiento, somos trasladados de esfera y comenzamos a llorar por los demás. No seamos aquellos que lloran por los demás, pero no lloran por sí mismos. En primer lugar, tenemos que ver nuestra condición y después la condición del otro. Dios está diciendo: ve a la otra esfera, sal de la esfera terrenal. Seguidamente tenemos: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¡Aleluya! Mateo capítulo 5, verso 5. En el plano terrenal, para heredar la tierra, es necesario ser violento y salir golpeando a otros. Pero en el plano celestial, los mansos son bienaventurados, porque heredarán la tierra, puesto que no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, verso 12. Esta es una realidad que necesitamos comprender para no usar las armas carnales en la lucha contra los principados y potestades. Somos mansos con los hombres, pero con el enemigo somos como los leones, fuertes y violentos. En 2 de Timoteo leemos: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y también sufrido. Cuando nos sobrevienen las situaciones, necesitamos ser mansos, y esto solo lo lograremos si estamos en la esfera celestial. El Señor Jesús vivía en el plano celestial. El origen de sus reacciones no era del plano natural, sino que siempre era en el plano celestial. Señor Jesús. Además leemos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, verso 6. Esto nos muestra que debemos tener un corazón de vivir conforme al designio de Dios. Tener hambre y sed de justicia significa esto: quiero vivir conforme al propósito y a la voluntad de Dios. ¡Aleluya! En la secuencia tenemos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, verso 7. Alcanzar misericordia significa recibir lo que no merecemos. Y el Señor nos dice que si somos misericordiosos con las personas, recibiremos misericordia de su parte. En la epístola de Santiago está escrito: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Señor Jesús. Y el Evangelio de Mateo nos advierte: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mateo 7, versos 1 y 2. Todo esto está relacionado con la predicación del Evangelio y el mover actual de Dios. Cuando salimos para orar por las personas, demostramos que tenemos misericordia de ellas. Nuestra actitud no es simplemente dejarlas morir. La palabra de salvación está en nuestras manos. La oración que salva a las personas está en nuestra boca. Si tenemos misericordia de ellas, ciertamente en aquel día, delante del tribunal de Cristo, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Señor Jesús. Pregunta para hoy: ¿cuáles son las 5 primeras bienaventuranzas y cuáles son sus implicaciones en nuestro vivir hoy?